Hola, Dios les bendiga, que estén bien donde quiera que se encuentren. Es un privilegio estar aquí y ahora para tener la oportunidad de compartir el tema que nos ocupa en esta ocasión bajo la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Y en este caso estamos a la altura de la sección número 40. Fíjense, ya en la parte 40. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir la sección 40 de esta serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Gracias por la guianza, la dirección y la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, y que todo sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Amén. Muy bien. Pues a la altura pues de esta sección, pues nada más y nada menos que la número 40. Bueno, yo quiero decirles que estamos nosotros todavía en este asunto de la profecía de las 70 semanas pues, que Dios le reveló, ¿verdad?, al profeta Daniel. Esto en sí mismo es un asunto pues que tiene un mar de información y que pues por supuesto, ¿verdad?, nosotros nos estamos enfocando en cuestiones pues básicas, pero al fin fundamentales, esenciales para la comprensión de la malla escatológica. Muy bien. En esta ocasión, en primer lugar, pues ya le dimos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad de oro. Pero también debo dar los créditos, ¿verdad?, a tres obras que están detrás de toda esta consideración bíblico-escatológica de manera directa y o indirecta, lo cual yo haré saber en el momento indicado. Pero claro que sí, ustedes quizá ya están familiarizados con tres autores preponderantes, ¿verdad? En primer lugar, de la Biblia textual comentada por más de 60 eruditos, un equipo que tuvo a la cabeza a nuestro hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad?, cuando se realizó esa obra, pues de comentar, de analizar, etcétera, etcétera. Y también, claro, todo el crédito que se merece el doctor Wilfredo Calderón con su obra Apocalipsis, un mensaje escatológico, y lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 2 lecciones de Max Anders. En esta consideración bíblico-escatológica vamos a considerar algunos análisis y algunas ideas pertinentes de otros autores, pero esas las voy a ir haciendo puntualmente. Bien. Cuando nosotros estamos a la altura de específicamente irnos al asunto de la semana 70, bueno, es muy importante que nosotros tengamos en la mente el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Claro que incluye pues todos los capítulos del libro de Daniel, pero de una manera pues preponderante el capítulo 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestra mente en esta consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal? Parte 40, bueno, debemos de tener una idea rectora, y la idea rectora es precisamente que la semana 70
la última de las 70, consiste en los últimos 7 años de nuestro planeta tal como lo hemos conocido hasta ahora. Entonces, todos tenemos una idea, pues más ahora, ¿verdad? Con esta apertura, con esta efervescencia de las redes sociales, ¿verdad? Que ya nosotros podemos ir virtualmente, pues prácticamente a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Inclusive conocer sitios, lugares recónditos a los que pues nosotros muchas veces no habíamos accesado. Entonces, es un planeta pues bellísimo, ¿verdad? Y pues no lo hemos conocido totalmente, pero sí es muy importante que nosotros tengamos en mente que la semana 70 consiste en los últimos 7 años de este planeta tal como lo hemos conocido hasta ahora. Y bueno, pues una de las razones más objetivas o más claras es para hacer una afirmación como esta que he hecho yo, pues si nosotros nos ponemos a considerar todos los terremotos, todas las lluvias torrenciales, todos los tornados y tantas cosas como esas, es obvio que nuestro planeta está en un periodo de deterioro. O sea, eso ni quien lo dude. Entonces, pero todavía viene lo más fuerte. Y sin ser insensata, yo puedo decir que lo que hemos visto hasta ahora no es nada en comparación con lo que viene en la semana 70. Tanto así que va a cambiar nuestro planeta tal como lo hemos conocido hasta ahora. ¿Y para qué hablar de los terremotos? ¿Para qué hablar de tantas desgracias naturales? ¿Para qué hablar del volteo de los polos magnéticos de la Tierra? Si los noticieros están llenos de ello. Lo que estamos haciendo es yéndonos a la palabra profética más segura, misma que hace muchos siglos nos ha estado diciendo lo que ahora es noticia. Entonces, esa es la belleza de la palabra de Dios. Fíjense que ahorita, pues es un hecho, ¿verdad? Que muchas consideraciones que se han hecho a través de las redes sociales tienen que ver con noticieros que se están renovando, yo diría segundo tras segundo, y tú estás viendo ahora lo nunca visto. Las personas que se dedican a dar reportajes de eso no tienen que pasar muchos trabajos para tomar cada instante que estamos viviendo como generación, noticias verídicas, totalmente verídicas, pero donde tú estás viendo que la tierra se está partiendo, que los cerros se están, ¿cómo se diría? Se está deslizando, pues, la arena que había en ellos o partes del mismo cerro, bueno, depende de lo que esté hecho. Bueno, tantas desgracias. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es viendo todo ello, pero desde la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Así que todo esto estaba profetizado hace muchos siglos. Y aquí, cuando yo estoy diciendo que este programa es netamente una consideración bíblico-escatológica, estoy diciendo que si la Biblia lo dice, lo digo yo. Si la Biblia no lo dice, no lo digo yo. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia es la que tiene que decirnos todo
acerca del tiempo que estamos viviendo y lo que nos espera, lo que viene. Entonces, yo quiero en esta ocasión introducirme a esta sección número 40 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, tomando en cuenta un análisis que me ha parecido muy pertinente tratar a estas alturas del partido, porque porque estamos haciendo consideraciones bíblicas, que son las que nos pueden ubicar con toda la certeza, puesto que es un libro, es la palabra de Dios. Entonces, yo quiero llamar en primer lugar, en esta sección 40, yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes a una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿es la Biblia un libro maravilloso? Entonces, Samuel Vila es un erudito, ¿verdad? Y él, me gustó mucho este análisis de parte de él, donde responde Samuel Vila a esa pregunta. Y yo quiero considerar esa respuesta de Samuel Vila porque con mucho nos está diciendo por qué nosotros, para saber específicamente dónde estamos parados en la malla escatológica en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir, bueno, veamos qué responde Samuel Vila a esa pregunta. Entonces, él dice que hay un libro que han estudiado los sabios. ¿Usted estudia la Biblia? Si usted la estudia, es sabio. Si usted quiere ser sabio, estudie la Biblia y puede hacerlo aquí con nosotros, sobre todo en un tema sobre tiempos finales. Fíjense, un libro que han estudiado los sabios durante siglos, sin poder descifrar todos sus misterios. Y podríamos pasarnos toda la vida aquí, en este planeta Tierra, y va a haber cosas que jamás vamos a entender en su cabalidad, en su totalidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es obra de Dios. Y nuestro cerebro, cuando tengamos un cuerpo glorificado, vamos a tener también una mente glorificada. Pero cuando nosotros llegamos aquí en esta reflexión y análisis de Samuel Vila, con la cual yo me estoy introduciendo, sin poder descifrar todos esos sabios, todos esos eruditos, todos sus misterios, entonces aquí el primer punto de conexión es que el arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Y es un misterio que debe digerirse espiritualmente. Ustedes, cuando escuchan cada una de las consideraciones bíblico-escatológicas, se pueden hacer muchas preguntas y pueden pensar, ¿cómo voy a explicar esto o aquello? Bueno, el inminente arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia, el cual puede ser ahora mismo, es uno de los misterios que contiene la Biblia. Que han leído, dice Vila, que han leído millones de hombres muchas veces durante su vida sin darlo por sabido o conocido. Que han odiado los malos sin poder negar su virtud. Que han perseguido muchos poderosos sin llegar a destruirlo, que han amado los corazones más sensibles al amor y no consideran haber amado como se merece. Su nombre corresponde a su categoría.
se llama el libro. Yo diría el libro por excelencia, la Biblia. Esta es la razón por la cual nuestras consideraciones, desde la primera hasta las ya casi 300 consideraciones bíblico-escatológicas, es decir, casi 3 años, es por eso que nuestras consideraciones son bíblico-escatológicas. Entonces, la pregunta es, ¿no es semejante volumen una maravilla? Sí, claro que sí, sí lo es. Por eso hemos dedicado mínimo casi 300 horas. Si procede de Dios, debe serlo, pues todas las obras de Dios lo son en grado sumo. Si David lo encontraba tal, es decir, en el Salmo 119, 129, versículo 129 del Salmo 119, teniendo solo una pequeña porción del mismo, de ese volumen pues de la Biblia, ¿cuánto más debe serlo para nosotros? Consideremos entonces otros aspectos de este libro maravilloso. ¿Qué libro maravilloso? La Biblia. Miren, en primer lugar, nosotros, para que tomemos conciencia de la base que estamos considerando para hacer todas nuestras consideraciones bíblico-escatológicas, otra vez, ya casi 300, distribuidas en Radio Vida, en Iglesia de Misión Organización Religiosa y en YouTube, consideremos en primer lugar la maravilla de su composición. ¿De quién? Pues de la Biblia. De la Biblia, que es la base que tenemos para realizar todo lo que gracias a Dios hemos realizado y lo que falta si Él lo permite. Entonces, la maravilla de su composición en primer lugar. Un ángel habría sido inapto para escribir este libro. Es decir, un ángel no hubiera sido apto para escribir este libro. ¿Por qué? Por no poseer la experiencia de los hombres. Es decir, un hombre era poco para semejante tarea. Dios escogió a más de 30 escritores de diferente condición y de diversas épocas, a los cuales llenó de su espíritu, del Espíritu Santo de Dios, a fin de que pudieran escribir cada uno en su estilo cosas útiles para su tiempo, adecuadas a las necesidades inmediatas de sus contemporáneos, pero de aplicación general a la humanidad y a todos sus tiempos. Y la prueba es que ahora nosotros estamos siendo alimentados por esa misma palabra. Si vimos como número 1 la maravilla de la composición de la Biblia, como número 2 vemos la maravilla de su autoridad. ¿De quién? Pues de la Biblia. ¿Por qué nuestras consideraciones son bíblico-escatológicas? Pues porque nos estamos refiriendo a la malla escatológica de tiempos finales con una base bíblica. Ningún otro libro declara como este proceder de Dios. Así que si usted ama a Dios y quiere conocerlo,
lea la Biblia, analícela. Y si quiere un empujoncito, pues vaya viendo las casi 300 consideraciones bíblico-escatológicas para empezar. Y bueno, claro, sígalo haciendo también usted solito. Ok. Unas 2000 veces en el Antiguo Testamento se encuentra la frase: así ha dicho el Señor, Jehová habló, etc. El estilo del Nuevo Testamento es diferente, pero la autoridad es la misma. Estamos hablando de la Biblia, de la maravilla de su autoridad. Entonces, Jesucristo hablaba como el que lo sabe todo y no duda ni titubea en nada. Una de las cosas que nos hacen pensar, claro, en este punto 2, la maravilla de la autoridad de la Biblia, es lo siguiente: que cuando nosotros estamos hablando de la autoridad de la Biblia, estamos reflexionando en que nuestro Señor Jesucristo hablaba como el que lo sabe todo. Lo estoy repitiendo por la importancia de lo que estoy diciendo, y no duda ni titubea en nada. Une la mayor humildad a la mayor autoridad. Fíjense qué tremendo. Nuestro Señor Jesucristo uniendo toda la humildad con la mayor autoridad. Declara haber venido de Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y declara hablar en su nombre. Y esto ustedes lo pueden corroborar en Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8, versículos 42 al 51. Los apóstoles, humanos como nosotros, se muestran más cautelosos en su modo de expresarse y distinguen su propia opinión de la del Espíritu Santo. Esto es una señal de sinceridad. Y para comprobarlo, cheque usted mismo 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 25. Pero, ¿en cuán contados casos hay asuntos que corroboran lo que estamos hablando con respecto al punto 2, la maravilla de la autoridad de la palabra de Dios? Sus palabras son, por lo general, como las de los antiguos profetas venidas de Dios. Y si usted quiere corroborar esto, pues compárese con 2 de Pedro 1:21 en relación con el versículo 16 del capítulo 3. Bueno, en tercer lugar, cuando nosotros estamos hablando de la maravilla de su imparcialidad, respondiendo a la pregunta, ¿es la Biblia un libro maravilloso? Bueno, hablemos en tercer lugar entonces de la maravilla de su imparcialidad. La Biblia cuenta las caídas y las flaquezas de sus héroes y de sus santos sin disculpa ni atenuación alguna.
no es este el modo de escribir de los hombres. Fíjense bien, no es este el modo de escribir de los hombres. Si un comité de teólogos se hubiese reunido para escribir la Biblia, no sabríamos nada de las mentiras de Abraham. Sí. Fíjense esto, estamos hablando de una respuesta. ¿Es la Biblia un libro maravilloso? Pregunta. Y entonces, la respuesta en un punto 3, es que me da risa, pero sí es cierto. Miren, si un comité de teólogos se hubiese reunido para escribir la Biblia, no sabríamos nada de las mentiras de Abraham, ni del adulterio de David, ni de las contenciones de San Pablo con Bernabé y con Pedro. No conviene publicarlo, habrían dicho. Pero la sabiduría superior del Espíritu Santo sabía cuándo debían ayudar tales ejemplos a otros creyentes imperfectos. Fíjense que sí, por ejemplo, cuando nosotros leemos el caso de David, ¿verdad? El caso de David, cuando en todas las tragedias que sufrió ahí, pues con respecto a Saúl, yo digo que en ese primer libro de la vida de David era mi héroe, porque, óyeme, pues tuvo a Saúl y a su mano para matarlo, tan sencillo como eso. Y solamente le cortó, y con mucho temor, ¿verdad?, un pedacito de tela de su túnica. Y sus seguidores o las personas pues que andaban con él le decían: oye, mira, Dios te puso a tu enemigo en tus manos, ya mátalo, porque o lo matas tú a él o te mata él a ti, porque para eso te anda buscando. No te anda buscando para darte una gratificación, ¿verdad? Ya sabía que lo andaba buscando para matarlo. Y él dijo: Dios me libre de que yo haga algo contra el ungido del Señor, contra el ungido de Jehová. Fíjate, lo andaba buscando para matarlo literalmente. Pero cuando se escribe el segundo libro, al que me estoy refiriendo, ¿verdad?, donde está la vida de David, pues en esa área, en esa línea de pensamiento, y que ya estaba ahí, pues en el palacio, y que comete el adulterio, y luego que manda a matar al esposo de la mujer, pues ya dejó de ser mi héroe. Entonces, es a lo que se está refiriendo aquí el punto 3, que se presenta como respuesta a la pregunta: ¿es la Biblia un libro maravilloso? ¿Por qué nuestras consideraciones son bíblico-escatológicas? Esto es un punto de inflexión y vale la pena que nosotros consideremos esta pregunta con las respuestas, que por supuesto no van a ser nunca las que debieran ser, porque para que nosotros expliquemos la maravilla de la Biblia, pues ahora sí que nunca terminaríamos, ¿verdad? Entonces, ¿es la Biblia un libro maravilloso? Sí. ¿Por qué? Razón 3, pues por la maravilla de su imparcialidad. Lo más curioso es que cuando el Señor escribe la historia de los pecados de los hombres, no escoge una persona humilde para avergonzarla, pues todavía no sabemos el nombre del ladrón en la cruz, ni de la pecadora,
pero hace bajar a David de su trono para que le oigamos decir, ten piedad de mí, oh Dios. Esta imparcialidad de la Sagrada Escritura revela su origen sobrehumano. Así que si usted todavía ni siquiera ha leído la Biblia una sola vez, sepa que se ha perdido de archirrecontra super VIP, algo como eso, pero mucho más, porque no podemos explicarlo en ningún idioma, la maravilla de la Biblia. ¿Por qué estoy diciendo esto a la altura de nuestra consideración bíblico-escatológica número 40? Bajo la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Pues porque es tiempo de que nosotros manejemos el punto de inflexión que representa el hecho de estar comunicando una verdad trascendente, una verdad altamente importantísima para los tiempos que estamos viviendo. Pero lo importante es que no es la obra de algo que se nos ocurrió, sino lo que está escrito para nosotros en la Biblia. Entonces, ¿es la Biblia un libro maravilloso? ¿Vale la pena que nuestros estudios sobre tiempos finales tengan una base netamente bíblica? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque es una maravilla. Porque hemos hablado, número 1, de la maravilla de su composición. Número 2, hemos hablado de la maravilla de su autoridad. Y en el punto 3 estamos hablando de la maravilla de su imparcialidad. Entonces, esta imparcialidad de la Sagrada Escritura revela su origen sobrehumano. No se encuentra en los libros sagrados de otras religiones, los cuales cuentan las virtudes de sus héroes al estilo de los escritores humanos. Y es que precisamente todos esos libros son de autores humanos, pero la palabra de Dios, como su nombre lo indica propiamente, es de Dios. Es palabra de Dios. Pregunta: ¿es la Biblia un libro maravilloso? Claro que sí. ¿Por qué? Por la maravilla de su composición, por la maravilla de su autoridad, por la maravilla de su imparcialidad. 4, por la maravilla de sus profecías. ¿Por la maravilla de sus qué? De sus profecías. Miren. Siempre el hombre ha tenido gran curiosidad por conocer el porvenir. Usted, pues sí, es humano. Todos tenemos gran curiosidad por conocer el porvenir. Pero es absoluta su impotencia para descubrirlo. A pesar de toda la charlatanería al respecto, es evidente que algún adivino o sonámbulo pudiera predecir las fluctuaciones de la Biblia las fluctuaciones de la bolsa. A pesar de toda la charlatanería al respecto, es evidente que si algún adivino, fíjense bien, esto es bien importante,
que si algún adivino o sonámbulo pudiera predecir las fluctuaciones de la bolsa, me estoy refiriendo a la bolsa de valores, las fluctuaciones de la bolsa durante una sola semana, nunca más sería pobre. ¿Cuánto más difícil no es decir el futuro de las naciones, predecir el futuro de las naciones y del mundo? Y eso lo hace la Biblia. ¿Es entonces la Biblia un libro maravilloso? Sí, por la maravilla de su composición. Sí, por la maravilla de su autoridad. Sí, por la maravilla de su imparcialidad. Sí, por la maravilla de sus profecías. ¿De sus qué? De sus profecías. Así que si nosotros estamos estudiando esto sobre tiempos finales con una base, estamos estudiando sobre un terreno seguro. Por eso yo les digo, si la Biblia lo dice, lo digo yo. Si no lo dice, no me importa. Mucho menos comunicarlo de esta manera en público. En Isaías 41:21, el único omnisciente Dios, que todo lo sabe, desafía a los falsos ídolos, a los falsos dioses, a que prueben su realidad y su ciencia por medio de profecías ciertas. Nadie jamás ha aceptado el reto. Pero cuando nosotros estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de lo que no tiene ni siquiera comparación con cualquier otro libro. Entonces, la Biblia habla con lenguaje inequívoco acerca del porvenir. Así que lo que estamos viendo con base bíblica, estamos hablando de que se habla en la Biblia con lenguaje inequívoco acerca del porvenir. Entre otras profecías notables, ¿otras qué? Profecías notables, son dignas de especial mención las siguientes. En primer lugar, la destrucción de Babilonia y de otras ciudades antiguas. La famosa capital asiria, con más de 1 millón de habitantes, no presentaba probabilidad alguna de poder hallarse algún día arruinada por estar situada en un valle fértil regado por el río Éufrates. Por más que llegara en algún tiempo a perder su importancia política, no había razón para que quedara desolada y deshabitada, si no fuera, como lo ha sido, para que sirviera de ejemplo a las naciones de cómo Dios cumple sobre todos los pueblos su soberana voluntad. ¿Sobre qué pueblos? Sobre todos los pueblos, su voluntad. ¿Cuál voluntad? Su soberana voluntad. Entonces, en segundo lugar, sí tenemos que hacer una pronunciación así bien específica sobre los arqueólogos e historiadores de hace algo más de un siglo, diciendo que ellos
pretendían que no había existido ningún rey Baltasar, ya que no se encontraba su nombre en las listas de reyes babilónicos. Pero la lectura de los cilindros cuneiformes posteriormente descubiertos dan cuenta de que un príncipe de este nombre se hallaba asociado en el reino de Nabónidas, es decir, su padre. Miren, el doctor E. Fitchburg dice: nuestras investigaciones arqueológicas entre las capas de la tierra y entre sepultadas ruinas de ciudades han sacado a luz y demostrado la certeza de muchas declaraciones de la Biblia, donde menos esperábamos su vindicación. ¿Es la Biblia un libro maravilloso? Claro que sí. Razón número 5 de 7. Por la maravilla de su preservación y circulación. Por eso nosotros estamos estudiando tiempos finales, la malla escatológica, pero basados en la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. ¿Es la Biblia un libro maravilloso? Sí, razón 5 de 7. Por la maravilla de su preservación y circulación. La Biblia ha sido el libro más perseguido, más perseguido por los poderosos de la tierra. Desde que el rey Joaquín quemó el volumen inspirado de Jeremías, usted lo puede comprobar en el libro de Jeremías, en el capítulo que ya hemos señalado con anterioridad. Muchos gobernantes de la tierra lo han imitado. ¿A quién? A Joaquín. Le han imitado arrojando al fuego la palabra de Dios. Pero el libro ha triunfado. El libro ha triunfado sobre todo fuego que ha querido eliminarlo, porque es un libro de Dios, tan sencillo como eso. No solo no llegó a extinguirse cuando sus copias hechas a mano eran muy escasas, sino que se ha multiplicado y extendido de siglo en siglo, hablando a todas las naciones en su propia lengua. Así que si la Biblia está en su lengua, en su idioma, y usted no la lee, pues yo le invito para que empiece a hacerlo. Y si quiere hacerlo unido con nosotros, pues ya le dije que hay más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas. Hay que empezar. Voltaire, se escribe Voltaire, predijo que la Biblia sería un libro fuera de uso. Voltaire, se escribe Voltaire. Predijo que la Biblia sería un libro fuera de uso, bueno solo para ser exhibido en los museos. Dentro de 100 años
Y un siglo después de su predicción, las sociedades bíblicas lanzaban ediciones de millones de ejemplares y la propia casa del famoso ateo era empleada como imprenta y depósito por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Este está como Nietzsche. Se escribe Nietsk. Nietzsche. Ay, hasta el nombre es difícil. Nietzsche. Lo estoy comparando aquí con la metida de pata que hizo Voltaire. Voltaire se escribe. Me acuerdo muy bien cuando estaba teniendo esa clase, ¿verdad? Acá en la licenciatura en teología. Y me acuerdo que el rector en ese tiempo escribió en el pizarrón que Nietzsche había escrito: Dios está muerto. Nietzsche, él. Y luego escribió el rector, estoy hablando de hace muchos años, dice: y ahora Dios dice, Nietzsche está muerto. ¿Qué fue lo que prevaleció? ¿Es la Biblia un libro maravilloso? Sí. Razón número 5 de 7 y de muchas más, por la maravilla de su preservación y de su circulación. Fíjense lo que le pasó a Voltaire. Ok. Razón 6 de 7, que vamos a considerar que hay muchísimas más, por la cual la Biblia es un libro maravillosísimo, archi recontra super VIP, maravilloso. La maravilla de su iluminación por el Espíritu. El lenguaje bíblico es oscuro, dicen algunos. Por todas partes el símbolo y la metáfora confunden al lector superficial. Pero es que la Biblia no fue escrita para lectores superficiales, sino para almas hambrientas que hagan de ella su campo de exploraciones en busca de maná espiritual. Por ejemplo, en el caso de tiempos finales, consideraciones bíblicas escatológicas. Ay, no la entiendo. Pues si no la lee, menos le va a entender. Todo aquello que se refiere a la salvación y al perdón de los pecados está en la Biblia al alcance de todo el mundo. El asunto también es que está implícito, por supuesto, el elemento espiritual. Si nosotros queremos estudiar la Biblia con una mentalidad que deja de lado la obra y gracia del Espíritu Santo, pues no le va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales tienen que digerirse espiritualmente. Así que mientras no haya consagración bajo la dirección del Espíritu Santo, pues el inminente arrebatamiento nos va a seguir pareciendo algo como la historia de la lámpara de Aladino. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos consagrarnos bajo la guianza del Espíritu Santo para que Dios nos hable y para que el misterio, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos estaremos muertos,
para el momento que se lleve a cabo el inminente arrebatamiento, pero todos seremos transformados en un átomo, en una fracción de segundo. Pero para entender eso y para prepararse para eso, se tiene que tener una consagración espiritual. Por eso el Apocalipsis es tan inflexivo, es tan determinante cuando dice, si el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aún en el Antiguo Testamento hay pasajes como Isaías 53 y 55 que han traído el conocimiento de la vida eterna a millares de pecadores. Hay, en cambio, profundidades de pensamiento que confunden a los más sabios exégetas y teólogos. El hallazgo de joyas espirituales en la Biblia es uno de los más benéficos ejercicios del alma creyente. Cada texto personalmente descubierto, entre comillas, en medio de frases menos importantes para nosotros, aunque lo eran para los contemporáneos del libro, brilla como un diamante en una cantera, como un diamante en su cantera. ¿Quién las hace brillar de tal modo? ¿Por qué hablan a nuestra alma con tal plenitud? La Biblia es no solamente inspirada, sino inspiradora. Despierta pensamientos divinos en el corazón. No importa cuál sea la promesa, a quién se diera, por quién se escribiera, ni en qué parte de la Biblia se halle. Nuestra alma siente que es para nosotros. Es el Espíritu que la inspiró, el Espíritu Santo que la inspiró, para que eso fuera aplicado a nuestras almas, a la suya y a la mía. Y finalmente, ¿es la Biblia un libro maravilloso? Sí, razón 7 de 7, pero hay muchas más. Por la maravilla de su poder transformador. Lo más asombroso es que la Biblia habla al corazón, no tan solamente de los que creen en ella, sino también de los que empezaron a leerla sin sombra de fe o para burlarse de sus enseñanzas. Así que de todos modos usted léala. De cualquier manera, léala, le va a ser de muchísimo provecho. Es particularmente en estos casos donde ha demostrado ser viva y eficaz y más penetrante que una espada. Algunas veces la palabra sola, sin comentario alguna, ha llevado al conocimiento de la salvación a comunidades apartadas. Un libro de la naturaleza tal merece ser amado y reverenciado. Como alguien dijo, léalo para ser sabio, créalo para ser salvo, practíquelo para ser santo. A lo cual pudiera bien añadirse, difúndalo, proporciónelo a otros para ser útil a sus semejantes y agradar a quien les salvó. Bueno, por supuesto, damos, ¿verdad?, los créditos a Samuel Vilas, un erudito de sana doctrina. Bien, yo quiero terminar esta consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, a la altura de la parte número 40 con lo siguiente. La persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo y obviamente no lee la Biblia, no le interesa la Biblia, automáticamente se consagra a Satanás. Eso no conviene. ¿Quiere consagrarse a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, empecemos en serio con la consideración como merece de la palabra de Dios. Y bueno, nuestras consideraciones bíblico-escatológicas, eso es lo que quieren.
ayudarnos a entender el tiempo que vivimos, pero desde una perspectiva, claro, escatológica, pero fundamentados en la palabra de Dios. Dios les bendiga, y si usted no leía la Biblia, pues yo le invito a que a partir de ahora no deje un solo día sin leerla. Eso es una decisión valiosísima. Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes aquí y ahora. Leamos la Biblia.